Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, sí, profe. Bueno, tuve que conectarme al mismo tiempo. Estoy con la computadora y estoy con mi celular para que ustedes me logren escuchar, porque no sé, algo sucedió ahí que no puedo conectar el audio de la computadora. Y tuve ahí un percance de que me desconectaron cable y por eso fue que me salí de la reunión. Espero que me logren escuchar sin problema. Voy a volver a compartir pantalla tal cual. De hecho, estábamos ya en la última presentación. Déjenme ver de la diapositiva para poder compartir con ustedes. No sé si lo logran ver. Ustedes me confirman, por favor. Sí, profe, sí se ve y sí se le escucha. Ok, perfecto. Entonces voy a ampliar aquí. Habíamos visto ya toda esta parte de los tipos de jornadas, las jornadas reducidas, las jornadas extraordinarias, la parte de los séptimos días. Estábamos hablando básicamente lo que corresponde a la forma en cómo los empleadores hoy por hoy obligan a los trabajadores a poder laborar los días séptimos o los feriados que tenemos por ley y que a veces cuando los hacen trabajar no todo el día, sino son unas 2, 3 horas, solo se les paga y se les cancela el 100% el valor de las horas y esa forma es incorrecta, es ilegal, ya que la ley dispone que se le tiene que pagar el 100% el valor del día, así lo dispone la ley. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta ese tipo de remuneración compensatoria, así lo dispone el artículo 65, el cual textualmente habla de que los días compensatorios de los días de descanso semanal o séptimos días que se trabajen deben de ser remunerados como día extraordinario de trabajo, día, oigan, no horas, extraordinario. Entonces, al mismo tiempo, hace referencia en el 66 a los feriados. En la parte de los feriados, acuérdese que si no me equivoco es la ley 1118, que es la que tenemos decretada el 18 de mayo del 2023 como el 10º día feriados nacional con descanso y remunerado, el cual recuerden que tenemos el primer día feriado según calendario, tenemos el 1 de enero, tenemos jueves y viernes santos, tenemos también feriados nacionales, tenemos el 1 de mayo, tenemos el 30 de mayo, luego tenemos el 19 de julio, tenemos el 14 y 15 de septiembre, el 8 y el 25 de diciembre, tenemos como feriados y ahí totalizan 10 días, chicos. Feriados que tenemos en el calendario, ahí sumamos un día más. ¿Okay? Entonces, ¿tienen preguntas ahí? En cuanto al feriado, tenemos, les decía en un inicio, que aquí lo que tenemos como variante es la forma de cálculo, aunque sí, la ley dispone que se paga 100% el valor del día, ya sea para el feriado como para el séptimo, la forma de calcular es igual, pero donde varía por las formas de pago. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que, por ejemplo, el séptimo día ya nosotros lo tenemos, que es el descanso que tenemos semanal, ya lo tenemos nosotros incorporado en la ley y pagado dentro de las nóminas, cuando los pagos se realizan de forma quincenal. Y lo dispone el artículo 87 del Código del Trabajo, dice, los séptimos días serán remunerados si el salario se paga por periodos quincenales. Se entiende que están incluidos en la remuneración. Significa que si ustedes lo trabajan, se les paga 100% el valor, que quiere decir que si usted tiene como salario diario 500 córdobas, se le suma a ese ingreso quincenal 500 córdobas más, porque el otro 100% ya los tienen ustedes incluidos en la nómina. O sea que no lo van a multiplicar por 2, porque si esos 500 córdobas lo duplican, que sería 1000, más el que ya tienen en la nómina, estarían pagando 3 veces el valor de ese día que ustedes laboren, hablando del séptimo. Ninguna prestación se paga, muchachos, 3 veces. El máximo, según ley, según tenemos jurisprudencia, es que se pagan doble, pero en este caso, en el séptimo, cuando su remuneración es quincenal y también se aplica cuando la remuneración es mensual, ya están incluidos en la nómina. No así cuando hablamos de los pagos quincenales o catorcenales.
perdón, semanales y catorcenales. Cuando son semanales y catorcenales no va incluido el pago del séptimo día. Por tanto, si el trabajador lo labora, ahí sí se tiene que multiplicar por 2 porque en nómina no están incluidos. Entonces, para poder cumplir con esa disposición, no multiplican. En el caso de los feriados, como no están incluidos dentro de las nóminas de pagos, ni semanales, ni catorcenales, ni quincenales, ni mensuales, siempre aquel trabajador que labore un feriado se le tiene que multiplicar por 2 el valor del día para incluirse en el pago correspondiente. Ya sea que su pago es quincenal o mensual, ahí sí se le suma, ahí siempre lo van a multiplicar por 2. Solamente van a hacer la variante en el séptimo día cuando los pagos son quincenales y mensuales. No sé si tienen dudas respecto a eso. A ver. Ya habíamos visto, creo yo, un ejemplo respecto a eso. No sé si lo recuerdan. A ver. Y si no lo hemos visto, me dicen también y lo vemos ahorita mismo, aprovechamos. No, no lo hemos visto, profe. ¿No lo han visto? Ok, entonces, vamos a verlo ahorita. No, Entonces, aquí simplemente lo que está dispuesto es en esta presentación, es lo que ya les expliqué ahorita. La parte del asueto, acuérdese que son nada más aquellos que se celebran según las festividades de la localidad, o sea, son territoriales, no son nacionales. Entonces, aquí solamente cuando son decretados por bando municipal a través de la alcaldía o del alcalde es que se les conceden los asuetos. Hay algunos asuetos que son remunerados, pero hay otros asuetos que no son remunerados, que son a cuenta de vacaciones. Así como el Poder Ejecutivo puede decretar días en el año asuetos que pueden ser con goce de salario o a cuenta de vacaciones. Pero estos no están dispuestos por ley, estos se decretan en su momento y por tanto se les puede conceder de ambas formas. En el caso de los feriados ya están por ley, esos no cambian, ya los tenemos calendario o sí los 10 días feriados que tenemos al año. Entonces, aquí la parte del compensatorio, perfecto. Estoy terminando porque esta es una presentación corta. Una vez que yo termine la profe, presentación, a ver la práctica de los séptimos. Dígame. una pregunta con respecto a los feriados nacionales. ¿Qué Sí. pasa cuando los feriados nacionales no son establecidos? Por lo menos, ejemplo, ahorita el 19 de julio que se decretó ya últimamente el feriado nacional. Mire, desde las últimas reformas que se hicieron al Código del Trabajo, el 19 de julio lo tenemos ahí como feriado por ley y ya están establecidos. No necesita de que el Ministerio del Trabajo saque un comunicado decretándolo porque ya están establecidos por ley. Lo que hace el Ministerio es un formalismo, sacar el comunicado del feriado, ya sean los 10 feriados del año y lo determina según el artículo 66 del Código del Trabajo, que es la base legal que tienen, pero ya eso ya están decretados por ley. Gerard, ¿verdad? Y Gerald Guido, perdón. Eso ya están establecidos por ley. Entonces, no es cuestión de que si el empleador lo quiere conceder o no, ya están por ley y el empleador obligadamente tiene que conceder esos días remunerados a los trabajadores y descansados. ¿Ya? En caso hipotético, profe, que se decrete de pronto un día feriado nacional, que no son los que todos conocemos, igualmente el empleador tiene que brindar ese día feriado. Mire, los feriados solo se decretan por ley. Lo que puede decretar así fuera de calendario y fuera de ley Sí. son asuetos. Son asuetos y Okay. lo puede hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, acuérdense que lo representa el presidente de la República. Él puede Sí. decretar un asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones. Y los empleadores están en obligación de poderlos, de cumplir. A veces solamente se limitan para el sector público o las instituciones públicas, pero a veces lo hacen de forma nacional. Entonces, eso depende del tipo de festividades que se esté dando, pero es que lo decrete el Poder Ejecutivo perfectamente.
pero los feriados solo son por ley. Los feriados, de repente que en el año viene un decreto presidencial y diga, se decreta feriado, no, se debe de hacer a través de una ley, una reforma, ahí donde se incorpora el Código del Trabajo y ahí se decreta como feriado, como se hizo el 30 de mayo. El 30 de mayo se hizo y se decretó a través de una ley, que es la 1118. Ya se decreta Sí, por ley, pero los asuetos no, los asuetos se hacen a través de comunicados nada más. Ya ok, pueden ser muchas gracias. presidenciales. Ok, ok, perfecto. ¿Alguien más? Y bueno, tenemos permisos especiales que aquí los tenemos, que son para efectos de goce. Vamos a subir esta barrita para que podamos verlo. Tenemos estos permisos que están establecidos, que son por matrimonio, por fallecimientos y consultas médicas, y otros permisos adicionales que la misma ley dispone. En el caso que estamos hablando, por ejemplo, del artículo 74, son varios los permisos, ahí entran las partes de las consultas médicas, las consultas de los hijos menores o discapacitados, las consultas por enfermedades de familiares, etcétera. Y que familiares siempre y cuando que requieran de tu asistencia y que viven bajo el mismo techo. Eso últimamente pues lo pregunta el INS al momento de conceder estas licencias. En el caso, por ejemplo, de consultas de los hijos, en consultas personales de usted como trabajador, o de menores, hijos menores de edad o hijos discapacitados, la ley establece en el 74, perdón, de que no hay afectaciones del salario de los trabajadores, basta con presentar la constancia médica correspondiente de la empresa médica previsional a la cual está afiliado, está adscrita. Con esto es suficiente, pero en el caso de las licencias que se piden para efecto de cuidado de familiares que están gravemente enfermos y que a veces no exceden pues mayor a los 6 días, y solicitan a su empleador estas licencias, ahí sí ya hay afectaciones salariales que siempre y cuando pues no excedan del 50% del salario ordinario del trabajador, pues así lo dispone ese articulado. En el caso del matrimonio y fallecimiento son licencias que se les conceden también a los trabajadores y están dispuestos en el artículo 73 del Código del Trabajo. Ahí efectivamente por matrimonio te pueden conceder hasta 3 días. Esto es muy importante que ustedes lo manejen porque a veces los trabajadores reclaman cuando se les concede 1 o 2 días por matrimonio o por fallecimiento, se les concede tal vez solo 2 o 3 días y a veces reclamamos y decimos no, pero sin matrimonio son 3 y para fallecimiento son 5, decimos nosotros. Entonces, en este particular, la ley dice hasta, ese es muy importante. Por ejemplo, dice, los trabajadores tienen derecho a permiso o licencias con goce de salario en los siguientes casos. A, por fallecimiento del padre, madre, hijo o cónyuge, compañero o compañera en unión de hecho estable, según la ley, hasta 3 días consecutivos. Ojo, muchachos, hasta, esa es la palabra. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 1, 2, máximo 3 días. No es que tiene que ser 3 días por ley, ya que por costumbre a veces se han interpretado que ese es el máximo y ya queda como un derecho adquirido en las empresas, unas instituciones que los conceden, por ejemplo, los 3 días, entonces ya queda esos 3 días por ley. Pero perfectamente puede ser 1 o 2 días. En el literal B dice el matrimonio hasta 5 días hábiles consecutivos, hasta, puede ser 3, puede ser 4. Entonces, para que estemos claros y leamos bien la parte del contenido. Y bueno, aquí voy a dejar de compartirles pantalla para poder entonces ver la parte práctica. Vamos a ver voy a buscar una plantillita, muchachos, que tengamos aquí en blanco que podamos compartir. Déjenme, déjenme buscarle una plantilla en blanco que me interesa que ustedes lo miren. Aparte de que necesito ya trabajar con ciertos factores, que es muy importante. Déjenme por favor habilitarles aquí la hoja en blanco y tenemos una de retenciones que también vamos a trabajar con estas de retención. Entonces vamos a compartir por acá.
aquí tenemos solamente una hojita en blanco para efecto de que nosotras podamos visualizar cómo es que vamos a hacer los cálculos correspondientes, por ejemplo, en los casos de los séptimos días. Entonces, en el caso de los séptimos días, y estamos hablando de que estos séptimos días, los pagos, recuerden que debe de ser en pagos. Voy a ponerles aquí para que ustedes nada más logren ver eh, remuneración, remuneración quincenal o mensual. Y aquí podemos tener, por ejemplo, lo que es el séptimo día. Y aquí lo vamos a ver, remuneración. Vamos a verla semanal o catorcenal. Entonces, aquí tenemos una variante, por ejemplo, y aquí ustedes me van ayudando a ir calculando para efecto de ir poniendo los totales. Pongamos, no sé, ustedes me dicen qué salario, con qué salario podemos trabajar para sacar el cálculo del séptimo día laborado. Y vamos a ver el del feriado. Después de eso, quiero entrar a la parte que corresponde al cálculo. Acuérdense que quedamos pendiente lo que es el 13º mes, el parte del cálculo, y ya vamos a entrar a vacaciones. Pero previo a eso me gustaría ver las retenciones antes de entrar a esa parte para que miremos que las retenciones se hacen sobre los salarios. Entonces, denme el salario, muchachos. 9.000 Córdoba. 9.000, ok. Vamos a irlo haciendo acá. Se recuerden que esos 9.000, ustedes van a dividirlo entre 30, que es el factor con el que siempre vamos a trabajar para poder sacar el salario diario. Y ustedes me lo dan, ¿cuánto sería? 9.000 entre 30. 300. 300. 300. Sí. Ok. Recuerden que es salario diario. Este es salario diario. Entonces, si la persona trabaja un séptimo día y su pago es quincenal o bien mensual, ¿qué quiere decir? Si el pago es quincenal, significa que recibe, aquí se los estoy enseñando sin retenciones de ley, 4.500. A esos 4.500 ustedes le van a sumar lo correspondiente a 300 córdobas por haber trabajado un séptimo día, un domingo puede ser el descanso que lo reciba, puede ser un lunes, no importa el día de la semana que tenga su descanso. Entonces, la remuneración se hace el 100% el valor. Este es el 100%, porque el otro 100% ya lo tienen incluido dentro de la nómina. En ese periodo, entonces, este trabajador recibiría 4.800, sin retención. Estamos hablando como salario bruto. Y ya después se aplican las retenciones de ley. Entonces, como pueden ver, aquí solo se le suma los 300 Córdoba por el 100% del valor del séptimo laborado, cuando los pagos son quincenales, porque lo otro 100% ya está incluido aquí en nómina. ¿Qué pasa cuando aquí el trabajador, tomando en cuenta el mismo salario, ¿verdad?, de los 9.000 Córdoba, los trabaja y tiene su Profe, salario? una duda. Dígame. Porque es que se le suman los 300, porque los 4.500 es la multiplicación de los 300 por los 15 días, pero ¿por qué es que se le Sí. suman los 300? Ahora, porque trabajó un séptimo día, el día de su descanso le tocó trabajar. Y la ley dice que se Ah, le tiene que remunerar 100% el valor. Pero acuérdense que ya en la nómina, en el pago quincenal, ya tienen el descanso remunerado. Si lo trabajan, se suma 100% más el valor. Por eso son esos 300 Córdobas, porque los otros 300 ya están en su pago. ok. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, cuando los pagos son catorcenales o son semanales, no está incluido el pago del séptimo día en la nómina. Entonces, si este trabajador labora un día del día de su descanso, entonces son 300, entonces pónganle que el semanal, vamos a ver de cuánto saldría. Si su pago, por ejemplo, fuera catorcenal, ponemos el catorcenal, aquí le voy a hacer algo diferente. Aquí sale el salario diario que es 300. Entonces, 9.000. Saquen los 9.000 entre 2.17. ¿Cuánto les da?
¿Me dicen cuánto les da? 4.147.46. 4.100. 47.46. Ok. Entonces, esto es, digamos, el pago que recibe, digamos, en la semana, perdón, en la catorcena. Sin deducciones lo estamos haciendo. ¿Qué significa? Que este pago de la catorcena, aquí le van a sumar por haber trabajado un séptimo día. Entonces, como ya tenemos el salario, este es el salario que recibe de forma catorcenal, aquí lo estamos sacando de forma directa. No sé si ustedes me le están entendiendo porque en base a los 4.000, a los 9.000 que yo les puse catorcenal, aquí vamos a cambiar esto, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer diferente. Y ahí me va a ayudar siempre a calcular, Amy, vamos a calcular los 9.000 por los 2.17. Vamos a hacerlo de esa manera. 2.17 para sacar el mensual. Pongamos que esa es catorcenal. 19.530. 19.530. Ok, perfecto. Entonces venimos aquí y nosotros a los 19.530 le sacamos aquí ya directo el salario diario. 651. Cerradito. Sí, cerradito. Ok, este sería el salario diario. Si esta persona labora un séptimo día, que serían 651, perdón, 651, aquí sí lo tenemos que multiplicar por 2, el valor doble, y nos daría los 1.302. 1.302. Déjeme que ahí me comí. Entonces, 1.302. Entonces, en el pago que esta persona va a recibir de forma catorcenal, si tenemos que el catorcenal son los 9.000, que ahí sacamos que en la catorcena son 9.000 sin retenciones de ley, se le va a sumar a esa catorcena 1.302 por haber laborado un séptimo día. Y nos da 10.302. Ajá. ¿Por qué en este ejercicio lo multiplicó por 2.17? Porque acuérdese que esos 9.000, arriba los 9.000 eran quincenales. Abajo yo les puse los 9.000 catorcenal. Entonces, esos 9.000 catorcenal tenés que para que vos sepas el diario y sabés cuánto vas a pagar el séptimo día que vas a trabajar, vas a sacar el salario diario. Entonces, para sacar el salario diario tenés que convertirlo al mensual. Entonces, le aplicas a los 9.000 que recibe catorcenal por el factor catorcenal, que es 2.17. Y ahí te da los 19.530, que es el mensual. Y ese mensual lo dividís entre 30 para sacar el salario diario. Y ese salario diario ya lo multiplicas por 2 por haber laborado un séptimo día que no está pagado en la nómina catorcenal, que te sale los 1.300. A eso le vas a sumar a lo que vos recibí en la catorcena. Acordate que habíamos dicho que catorcenal eran 9.000. 9.000 más haber trabajado en esa catorcena solo un séptimo de descanso, se paga doble. Ahí lo multiplicamos por 2, que lo multiplicamos por 2 porque no estaba incluido en el pago de la nómina de la catorcena. Entonces se suman 1.302 más en lo normal que recibís en la catorcena sin retenciones, se te suman 10.302. Aquí la diferencia al de arriba es de que como no está incluido en la nómina, sí se multiplica por 2. Aquí no, se calcula y se deja sencillo porque ya el otro 100% ya está incluido en la nómina quincenal. Profe, pero igual que la muchacha, o sea, ¿de dónde sale ese 2.17? 2.17, acuérdense que es el factor que vimos en los salarios para sacar el salario promedio mensual de pagos catorcenales. Acuérdense que yo les decía, y vamos a retomar ahí, 375 días, permítame, entre 12, a ver, ustedes me van diciendo, entre 12, ¿cuánto les da? Les tiene que dar 30.4466, quiero decir. 67. Esto entre la cantidad de días que tiene la catorcena. ¿Cuánto dijimos que era la catorcena?
14. 14 días. Entre 14, 2.1726. 1726. 726. 17, Ese es el factor 26. 14. Y ahí sale el factor este, pero acuérdense que solo utilizamos 2 decimales contablemente. Entonces, este 2.17 es este que tenemos aquí. Porque esos 9,000 es el pago catorcenal. Para poder determinar el mensual, le aplicas el factor, que es 2.17, y este es el mensual. Entonces, este es salario mensual. Entonces, ya después, ¿para qué hacemos eso? Para saber cuánto es el salario diario. Ya que aquí lo dividimos entre 30 y nos da el salario diario. Y ahora ya vemos cuál es el valor del día bajo pagos catorcenales. Ya lo tenemos. Por tantas cosas que tengo, En Dígame. pocas palabras, tantas cosas. un mes tiene 2 quincenas Sí. y ese mismo mes, hablando, una quincena tendría 2.17 quincenas. De esa manera lo comprenden también. Yo escucho entrecortado. Me da la impresión que estás explicándole ahí a Aníbal, a Amy. Amy tiene el micrófono. No, yo A no he Amy, dicho nada así. Yo no, estoy es que ahí se clara. oía. Ahí se oía algo, pero no sabía si es que estaban preguntando qué, pero no sé si era Aníbal Es que también me estaba Aníbal escuchando. era, yo no. Ah, ok. Pero a ver, ¿quedaron claros el por qué? Se utilizó el 2.17, el factor que vimos en el salario, acuérdense, para los Sí, pagos sí, ahora sí, catorcenales. profe. Ahora sí. Es Ok, como cuando se perfecto. habla Entonces, de día ahí es. o algo así. Perdón, Aníbal. No importa, ¿no? ¿Te me tapo? No te logro escuchar, no sé, que estás entrecortado por ahí. Es como cuando Déjame se ponerme habla, los audífonos para poder escuchar mejor, por lo menos cuando ustedes hablen. A es ver. como cuando se habla de día y medio. Ajá. El factor 2.17, o sea, son 2 quincenas, punto 17. O sea, son los 2 días que no van incluidos de un factor quincenal. Exacto. Es que a veces cuando estamos hablando de pagos catorcenales, prácticamente trabajas entre 26, normalmente 26, máximo 28 días. Y por eso es que no se te cuantifica los séptimos días dentro del mismo, pero normalmente se establecen casi siempre los 26 días del mes. Estoy hablando días laborables. Así es. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa tenemos es esta parte. Ahora, vamos a ver los factores para efecto de calcular el decimotercer mes. Permitan. Permitan. A ver. Entonces, aquí vamos a ver, partiendo lo demás, no sé si les borro esto que tienen aquí para poder ver los factores para calcular lo que es el decimotercer mes y poder ir a la parte de las retenciones. ¿Puedo borrar Sí, aquí? ya. Deme chance que le voy a tomar screenshot, porfa. Ok. Ya. Ok, perfecto. Entonces, es importante que manejemos que para el decimotercer mes recuerden que no es acumulable año a año con la intención de poder pedir más al empleador, ¿verdad? O reclamar mayor cantidad de dinero. Eso ya está dispuesto por ley. Por tanto, casi siempre el máximo de tiempo que se va a pagar en concepto de aguinaldo es 1 año. O bien a parte proporcional. Recuerden que el periodo en que nosotros vamos a acumular el aguinaldo va a ser del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. ¿No? Ese es el periodo que van a cuantificar ustedes. O bien de la fecha de ingreso del trabajador
porque puede ser que ingresó en enero, en febrero, al 30 de noviembre. Siempre se corta al 30 de noviembre. Y a partir del 1 de diciembre ya se está acumulando el aguinaldo del siguiente año. Recuerde que la ley establece que deben de ser pagados dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre y que en caso de que el empleador no lo haga efectivo en ese tiempo, acumula una multa equivalente a salario diario por cada día de retraso. Sabemos que por jurisprudencia esto no se cumple porque el pensamiento, la posición de los magistrados de la sala laboral del Tribunal de Apelaciones consideran de que nunca la cantidad en concepto de multa tiene que superar la principal. En este sentido, aplican lo dispuesto en el Código Civil, el 2002 del Código Civil, que dice de que en concepto de multa se paga una tercera parte de lo debido. ¿Qué quiere decir? Que en este particular no se aplica la multa de un día de salario por día de retraso. Ya, entonces aquí es importante tomar en cuenta para cálculo que vamos a trabajar siempre con dos factores que no van a cambiar nunca. Entonces, si nosotros ya dijimos que dado 365 días del año entre los 12 meses del año, retomando lo anterior, y nos da el factor 30.4167, nosotros vamos a tomar en cuenta solo el factor entero, este entero que les estoy subrayando y que les estoy poniendo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que tomando este entero y nosotros procedemos a dividir los 30 entre los 12 meses del año, a ustedes le va a dar el factor famoso de 2.5. Y ustedes me van verificando ahí con sus calculadoras. Significa que esos 2.5 son los que nosotros acumulamos en concepto de 13º mes cada mes. Y esto para poder calcular los meses. Para poder calcular nosotros los días, entonces ahí vamos a tomar lo que dispone el factor, por ejemplo, este resultado que tenemos arriba de 2.5, nosotros lo vamos a dividir. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué 30 entre 12? Porque son el factor 30, que son los 30 días que tomamos en cuenta por disposición de ley, son los 30 días de los meses. Acuérdese que los meses no importa que tenga 28, 29 o 31 días, todos los meses lo vamos a tomar por 30 días, ¿sí o no? Entonces, ese 30 significa los 30 días del mes, entre los 12 meses del año. Y ahí te va a dar el factor 2.5, que son los 2.5 días, porque esos son días, 2.5 días, que es lo que nosotros acumulamos en concepto de aguinaldo cada mes, a partir de los primeros 30 días elaborados. Por eso es de que si usted elabora para un empleador solo 20 días, usted no acumula esta prestación, porque la prestación se acumula hasta que usted complementa o trabaja los 30 días. Entonces, de esos 30 días ya usted tiene derecho a 2.5. Si trabajas 29 días, no acumulaste esa prestación. Solo se te paga salarios por días laborados. ¿Ya? En el caso, entonces, este es el factor para los meses. Entonces, tomando el resultado de los 2.5 entre los 30, ahora lo hacemos inverso, entre los 30 días del mes, te va a dar el factor 0.0833. Este es el factor que lo vas a utilizar para los días, perdón, este es para los meses, 2.5 días, pero que vas a acumular, vamos a ponerlo en unos días acumulados en el mes. Ya, este es para calcular los meses y este es para poder calcular los días. Por ejemplo, si vos trabajaste 8 meses y 3 días, ¿cuánto te corresponde en concepto de aguinaldo? Entonces, para poder calcular los 8 meses, tenés que aplicar el factor 2.5 y para poder calcular por los días que laboraste adicional, ponerle que son 10 días, utilizas este factor. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. ¿Vieron? Y aquí vamos a hacer varios ejemplos. Esto es salario, lo vamos a hacer con ingresos fijos, pero también hay ingresos variables. Ahí tenemos que hacer una tabla y esa tabla la vamos a ver ya después. Entonces, vamos a poner forma 1, ¿verdad? Forma 1. Entonces, en la forma 1 vamos a poner que el salario de esta persona, ¿qué salarios quieren que trabajemos?
11.000. ¿Cuánto? 11.000. Con 11.000, a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a trabajarlo con 11.000. Vamos a poner que esta persona tiene como fecha de ingreso, vamos a ponerle el 1 de marzo. El 1 de marzo, por ejemplo, del 2024. Entonces, vamos a calcular el 13º mes. Entonces, si nosotros cuantificamos el 1 de marzo, muchachos, como inicia su relación laboral el día 1, vamos a tomar en cuenta todo el mes. Ahí no corté de fecha a fecha porque comienza desde el primer día del mes. Entonces, ahí trabajó marzo, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Acuérdense, se corta hasta el 30 de noviembre. ¿Cuántos meses en total se nos hace? Se nos hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses completos. ¿Okay? 9 meses completos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el dinero? ¿Cuánto le toca de aguinaldo con un salario de 11.000? Entonces, ustedes